Nos acompaña Fernando de Mateo, quien es director general de Evaluación de Políticas Económicas de la Secretaría de Economía. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gran placer estar con ustedes. Gracias. Pues bueno, sabemos que usted estuvo presente en las primeras pláticas de la primera versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, ¿cuál es su balance hasta ahora de estas renegociaciones? Ya terminó la quinta ronda. ¿Cuáles han sido los aciertos y ahora cuáles son las amenazas de lo que viene? Mira, en la realidad uno sabe lo que va a ser un tratado en el momento que se concluye, porque uno puede ir avanzando muy rápidamente en algunas cosas, algunas otras se quedan rezagadas y al final es cuando se tiene un paquete y uno sabe, en primer lugar, si ese paquete va a servir para el país o no va a servir, o en segundo lugar, qué tan bueno ha sido el paquete. Yo le puedo decir a usted que para la región de América del Norte, la primera versión ha resultado ser todo un éxito. Se ha integrado una cadena productiva que va de Canadá a México en muchísimos sectores, desde el automotriz, el aeronáutico, el espacial, de computación, electrónica, etcétera, etcétera. Y esto ha hecho a la región competitiva frente al resto del mundo. Entonces, lo que se tiene que lograr con un mejoramiento, una modernización del tratado, es hacer a la región más competitiva frente al mundo y el poder como región exportar e integrarse más a las cadenas productivas mundiales. Y esto es algo que está en nuestro poder, en los tres gobiernos, el hacerlo. Ya que habla del tema de la competitividad, hay varios puntos que quisiera tocar ahí. Usted hablaba de que México también necesita ser más competitivo en el tema salarial. Lo han pedido algunos de nuestros socios comerciales. En México se está trabajando en una política para aumentar el salario mínimo, aunque algunos dicen que pues no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted que debería de ir esta política salarial? Bueno, yo lo que dije en la conferencia es que efectivamente hay una diferencia entre el salario mínimo en México, el salario mínimo en Canadá y en Estados Unidos, pero también que el salario promedio en México ha crecido muchísimo más rápidamente que en los otros dos países, no tan rápidamente como todos quisiéramos. Es para que el salario crezca, lo que tiene que crecer es el país. El país ha venido creciendo y tiene que continuar haciéndolo de una manera cada vez más acelerada. Crecimiento de la productividad, ¿cierto? Es el crecimiento de la productividad, el crecimiento de la economía del país, y para esto, pues, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un ingrediente fundamental. El país ha crecido en gran parte debido a que han crecido las exportaciones. La reforma fiscal que se discute en el Congreso en Estados Unidos, que sabemos haría a nuestro país menos competitivo. Esto depende de cómo termine la negociación entre la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. No es muy claro cómo va a venir esta reforma fiscal. Entonces, tenemos que esperar. Lo que sí es claro es que si esta reforma fiscal aumenta el déficit fiscal de Estados Unidos, también va a aumentar el déficit comercial, porque claro, el fisco americano va a gastar más de lo que va a recibir y para eso van a necesitar mayores importaciones. Entonces, esto es una de las cosas que muestran que el déficit en materia comercial no tiene nada que ver con una renegociación de un mejoramiento de un tratado de libre comercio, porque son las variables macroeconómicas las que incluyen en el déficit. Lo que hace el tratado es hacer más competitiva aún. Entonces, ¿cuáles son sus expectativas para la sexta ronda y las siguientes dos que se llevarán a cabo el próximo año, viendo pues que tal vez hay algunos temas en los que ninguno de los tres países quiere ceder, como de las reglas de origen? Esto es en todas las negociaciones, lo dijo el secretario Guajardo, es una montaña rusa. Uno va subiendo, y dice, ok, ya estoy llegando, y de pronto viene la siguiente bajada y luego la subida. Aquí el punto es, vamos a concluir exitosamente
esta negociación. Es algo que ha sido benéfico para los tres países y va a ser más benéfico en el momento en que se incluyan temas del siglo XXI, como toda la parte de economía digital. Claro. ¿Y qué esperaría del próximo presidente de México? En estos días pues ya se están destapando los candidatos. Entonces, ¿cuál debería ser la postura en cuanto a la relación bilateral con Estados Unidos, en cuanto a esta renegociación, si es que no termina antes de las siguientes elecciones? Mire, definitivamente el siguiente presidente de México tiene que mantener una política comercial como la que ha habido durante los últimos 25, 30 años. Es decir, una política de apertura, una política que permita que México siga integrado a las cadenas productivas a nivel global. Una política comercial que permita que los salarios en México crezcan, que permitan que el país crezca. Durante estos últimos años han sido las exportaciones quizá el principal motor del crecimiento del país y tenemos que seguirlo haciendo. También es importante el entender que si estamos en cadenas globales de valor, las importaciones son tan importantes como las exportaciones, porque es lo que nos permite tener insumos a precios y calidades internacionales. Y son insumos de materias primas, de productos intermedios y de servicios. Esto es lo que ha permitido a México ser la potencia número 10 en exportaciones mundiales. Bien, pues estaremos muy atentos a estas siguientes rondas y cómo, pues hacia dónde va la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por supuesto, de quién será el siguiente presidente de nuestro país que maneje de una manera que sea beneficiosa para nuestro país la relación con Estados Unidos. Muchas gracias. Que sí. Por su parte, José Sosaya, quien fue como representante de la